En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 25 de mayo 2025, estamos celebrando el quinto domingo de Pascua y también una fiesta muy importante, la de un santo papa, San Gregorio VII. Del Martirologio Romano leemos sobre San Gregorio VII, papa. Él primero llevó una vida monástica en Cluny. Fue proclamado unánimemente por el pueblo el 22 de abril de 1073. El Espíritu Santo así lo quiso. No fue elegido por los cardenales, a diferencia de un antipapa, el cual es permitido por Dios por causa de su secreta dispensación, como está ocurriendo hoy. Dios lo impuso. Dios eligió a Gregorio VII como papa. A su manera y no según la manera establecida por los hombres, porque fue proclamado por el pueblo mismo. A los 8 días de esa proclamación, los cardenales confirmaron la elección, que él aceptó con mucho dolor, gemido y llanto. Con mucha valentía llevó a cabo el programa de reformas que él mismo había impulsado como colaborador de sus predecesores. Luchó contra la simonía y la intromisión del poder civil en el nombramiento de obispos y de los mismos pontífices. Defendiendo valiosamente la santidad del sacerdocio, restauró una severa disciplina sobre el celibato. Reflexionemos ahora sobre las palabras que siguen y veamos la coincidencia con el momento actual. En el concilio de Maguncia, los clérigos le gritaron: si al Papa no le bastan los hombres para gobernar las iglesias locales, trate de buscar ángeles. Y le dicen esto porque al Papa le resultaba muy difícil conseguir quien fuera un obispo fiel. Y estas penas confiaba él a sus amigos, sobre todo a los que estaban en Cluny, a través de cartas que les enviaba, en donde se revelaba su espíritu sensible, sujeto a profundos desalientos, pero siempre dispuesto a seguir la voz del deber. Y escribía así: me rodean un inmenso dolor y una tristeza universal, porque la Iglesia oriental se aparta de la fe. Recordemos, aquí se trata del cisma de Oriente, la primera gran defección que hay en la Iglesia, en el catolicismo, los que hoy son mal llamados ortodoxos. Recordemos también que es la gran primera apostasía dentro del catolicismo, que lleva a la actual apostasía de Roma. Pero todo comenzó ya en esa época, en la separación de las iglesias orientales de la Iglesia católica. Y nos encontramos ya en la apostasía de Roma, predicha por la Virgen de la Salette. Y continúa San Gregorio VII. Y si miro hacia occidente, al mediodía o al septentrión, casi no encuentro obispos legítimos por la elección o por la vida, que gobiernen al pueblo cristiano por amor a Cristo. Lo hacen por pura ambición mundana. No encontraba el Papa obispos legítimos. Poco tiempo después, el emperador Enrique IV, tras un duro choque con Gregorio VII, se vengó de él, haciendo elegir un antipapa y marchando sobre Roma. Gregorio VII fue abandonado por los cardenales y se retiró en destierro voluntario
donde murió al año siguiente pronunciando la famosa frase: he amado la justicia y he odiado la iniquidad. Este humilde vicario de Cristo trabajó y sufrió para que la Iglesia permaneciera libre, casta y católica. Y tal es el tipo de obispos que necesitamos en la Iglesia católica. Tal es el tipo de obispos que necesitamos, que luchen contra las herejías. Por eso dice que Gregorio VII trabajó y sufrió para que la Iglesia permaneciera libre de herejías. En particular, libre de la herejía de la tesis, que acepta a los falsos papas del Vaticano II como papas materiales. Hoy ya tienen un nuevo papa material. La anti-infalibilidad en el magisterio ordinario, libre de esa herejía también, y libre de quienes se oponen a la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en la parusía. Creemos que son los caballitos de batalla de los enemigos hoy, los que se adhieren a la tesis, los que adhieren a que el Papa no es infalible en el magisterio ordinario, y a quienes se oponen abiertamente a la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo cuando venga en la parusía. Entonces necesitamos obispos que conduzcan a la Iglesia libre y que conduzcan a la Iglesia en la santidad de sus miembros y en la integridad de la doctrina católica. Con sus últimas palabras invitó a los fieles a socorrer a la esposa, es decir, a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras ponen en evidencia que el enemigo más feroz era los propios hombres de Iglesia, que decían ser de la Iglesia, pero que eran afiliados al misterio de iniquidad. Y hoy sigue estando este enemigo feroz de la Iglesia. Hombres de Iglesia que dicen ser de la Iglesia, pero que están afiliados al misterio de la iniquidad. Hoy vivimos esta dura realidad en la Iglesia católica tradicional. No estamos hablando ya del Novus Ordo. Hijitos, nos dice San Juan en su primera epístola, es hora final y según habéis oído que viene el anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde conocemos que es la última hora. 1 Juan 2:18. Por la cantidad de anticristos que hoy están en la Iglesia católica tradicional, sabemos que es la última hora. Y continúa San Juan describiendo a los anticristos hombres de la Iglesia. De entre nosotros han salido. Se lo dice la Sagrada Escritura, lo dice San Juan. Los anticristos no vienen de filas que no sean católicas, vienen de filas católicas, de nosotros han salido. Y esto es muy, muy desconcertante, ciertamente, pero lo dice Dios, lo dice la Sagrada Escritura. Entre nosotros han salido, dice San Juan, mas no eran de los nuestros, pues si de los nuestros fueran, habrían permanecido con nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, no son de nosotros y siguen estando con nosotros. Pero es para que vea, concluye San Juan en este versículo, que no todos son de los nuestros. 1 Juan 2:19. Y esta es una realidad que hay que tomar conciencia. Es muy, muy imperativo saber que no todos los obispos son de los nuestros, sino traidores a Jesucristo. Y esta es una realidad que hay que aceptar, una realidad que nos toca vivir y que no podemos dejarla de lado, no podemos salir de ella. Se nos impone, una realidad que se nos impone, y es de vida o muerte, es imperativo conocer esta realidad, conocer que el enemigo está allí mismo, enfrente de nosotros. Mas vosotros, continúa San Juan, y continúa alentándonos,
tenéis la unción del Santo y sabéis todo. 1 Juan 2:20. Es decir, el humilde, el que puede contar con la unción del Espíritu Santo, porque es fiel a la gracia, lo sabe todo. El que no es fiel a la gracia, el que no es humilde, el que no puede contar con la unción del Espíritu Santo, no sabe todo y va camino a la confusión y a la perdición. No os escribo porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque de la verdad no procede ninguna mentira. 1 Juan 2:21. Esto es evidente, nadie puede dar lo que no tiene. De la mentira que se dice, no puede provenir la verdad. Nos engañan con mentiras, nos enriedan con mentiras, con falsas acusaciones, con cosas que no pueden probar o que no prueban, y de allí obviamente no puede venir la verdad. Grave trascendencia tiene la terminante enseñanza de Jesús. No améis al mundo, ni a sus cosas. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. La triste, espantosa realidad es porque los obispos aman al mundo. No quieren la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que aman al mundo y sus cosas. Y por eso, porque aman al mundo, que es enemigo de Dios, el amor del Padre no está con ellos. Sorprende que la Escritura, dice Straubinger, sea siempre más severa con el mundo que con el pecador. Y lo es así porque el pecador no presume ser bueno. El pecador se sabe pecador y dice, yo soy pecador. Mientras que el mundo sí. El mundo no se sabe pecador y no dice, yo soy pecador. Dice, soy bueno. El mundo reclama una patente de honorabilidad, pues con la habilidad consumada de su jefe, que es el príncipe de este mundo, Satanás, como bien lo sabemos, reviste el mal con apariencia de bien. Y aunque el mundo carece de todo espíritu sobrenatural, finge tenerlo, cultivando la gnosis y la prudencia de la carne, que es muerte. Cultivando la gnosis, la ciencia sin Dios, y la prudencia de la carne, el respeto humano, que es muerte. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre sino del mundo. 1 Juan 2:16. No os llamo pecadores, dice un sabio, sino mundanos, que es mucho peor. Porque a todas las concupiscencias el mundo junta, como dice San Juan. La soberbia, que lejos de toda contrición está satisfecha de sí misma y aún cree merecer el elogio que os prodigan otros tan mundanos como vosotros. Es peor llamarlos mundanos que pecadores. Y realmente lo son, mundanos. La concupiscencia de la carne es la de los sentidos, que es enemiga del espíritu. La concupiscencia de los ojos es el atractivo por el lujo insaciable. Y la avaricia es la idolatría. Pues ponemos en las cosas el corazón que pertenece a Dios. La soberbia de la vida, o sea, amor de los honores, aquí abajo. Esta es la más perversa soberbia, porque justifica a las otras dos, a la soberbia de la carne y a la soberbia de los ojos, y ambiciona la gloria que solo a Dios corresponde. Y el mundo con su concupiscencia pasa,
mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Todo pasa. Y estamos ya en la hora última, que desemboca en la venida de Cristo, como nos dice San Pedro, 1 Pedro 4:7 y San Pablo, 1 Corintios 10:11. Este tiempo comenzó con la ascensión de Cristo y dura hasta la consumación del siglo, San Mateo 28:20, Gálatas 1:4, o sea, hasta su retorno para el juicio. Y el precursor de este juicio es el anticristo, que como San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, San Juan también habla aquí en esta primera epístola de él, capítulo 2. Es el fenómeno diabólico en que el odio a Cristo y la falsificación del mismo, por su imitación aparente, tomará su forma en un hombre, que es quien lleva adelante todo un movimiento anticristiano. El anticristo ya lleva adelante este movimiento anticristiano, solo que no ha aparecido todavía como hombre, públicamente no ha aparecido todavía. Pero el movimiento anticristiano se caracteriza por estas dos cosas, el odio a Cristo y la falsificación del mismo. Porque no puede ser un odio así proclamado abiertamente porque la gente lo rechazaría de plano. Entonces la falsificación de la religión, la falsificación de la doctrina de Cristo. Sus precursores son los falsos doctores y falsos cristianos porque de entre nosotros han salido al mundo, como ya hemos dicho, pero no en forma visible sino engañosa, con apariencia de piedad, mientras pretenden conservar la posición de la recta doctrina. Pretenden conservar la posición de la recta doctrina y sin embargo se hacen alianzas con las doctrinas nuevas, como la tesis, o se permite o no se la denuncia. Es un engaño muy, muy sutil y devastador. Y tal es el siglo malo en que vivimos bajo la seducción de Satanás, príncipe de este mundo, esperando a nuestro libertador Jesús, que vendrá en la parusía. Es lo único que nos salva en este momento. Ya vamos a hablar más de esto. Mientras estamos siendo guiados por la unción, es decir, por el Espíritu Santo, que los verdaderos cristianos recibimos del cielo para ser alumbrados y dirigidos por Él en toda verdad. Si no podríamos estar en verdad si el Espíritu Santo no nos alumbrara y no nos dirigiera desde el cielo. Y la verdad, como ya dijimos, no procede de ninguna mentira con la que quieren engañarnos y enredarnos. Es increíble cómo se dicen mentiras tan fácilmente, cómo se presentan las cosas sin pruebas y se dice la opinión, lo que primero se le viene a la cabeza, porque hay un interés de destruir con mentiras, con engaños, y de allí obviamente no hay verdad, no puede venir la verdad. Nadie da lo que no tiene. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 2:22. El mentiroso es anticristo, que niega que Jesús es Cristo, porque inserta en su doctrina una doctrina falsa, doctrina de hombres. Quien quiera niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Quien confiesa al Hijo tiene al Padre. 1 Juan 2:23. Precisamente en este quinto domingo de Pascua, el Evangelio nos habla del amor del Padre hacia nosotros. En este quinto domingo de Pascua, la Iglesia nos exhorta a anunciar con voz de júbilo al Señor, anunciarlo para que sea oído hasta el final de la tierra, porque todo está cumpliéndose y viene pronto el Salvador. Así lo dice el introito de la Santa Misa de hoy. En aquel día no me preguntaréis más sobre nada.
San Juan 16:23, es el Evangelio de hoy, así comienza. En aquel día, hermoso, bien parusíaco, en aquel día la parusía. No me preguntaréis más sobre nada, porque en aquel día todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Lo dice San Pablo en Hebreos 8:11. Y esto a su vez viene del Antiguo Testamento, Jeremías 31:34. Leo esta cita, que es tal cual como la reproduce San Pablo en Hebreos. Y no tendrán ya que enseñar cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos ellos me conocerán desde el menor hasta el mayor, dice Dios, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Esto sucederá en la parusía a los buenos, ciertamente, no a los malvados. Y volviendo al Evangelio de hoy, San Juan dice, viene la hora en que os daré abiertamente noticia del Padre. San Juan 16:25. En aquel día, como ya dijimos, en la parusía, ya no le preguntaremos más al Señor sobre nada, porque todos los que tenemos que conocerlo, pero por misericordia de Él, le conoceremos. Y lo que pidiereis al Padre, Él os lo dará en mi nombre. San Juan 16:23. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. San Juan 16:24. Nada hemos pedido en su nombre y hay que pedirle al Padre en su nombre. Y el nombre de Jesús significa Salvador. Jesús el Nazareno es el Salvador. Por lo tanto, está diciendo implícitamente que lo que hay que pedirle al Padre, lo primero que hay que pedirle al Padre es la propia salvación. Y todas aquellas cosas que nos convienen para nuestra propia salvación. Ahora bien, a lo largo de la historia de la Iglesia, siempre se ha pedido por la salvación, ciertamente, y se han pedido cosas o medios para lograr esta salvación, tal como la capacidad de poder orar, de poder meditar, de poder tener los sacramentos, la Sagrada Eucaristía, la confesión principalmente, y todos los demás sacramentos, ciertamente. Y esto conviene pedirlo, y ciertamente que por allí viene la salvación. Ahora, hoy, más que nunca, la salvación o el pedido de salvación tiene una particularidad porque estamos en los últimos tiempos. Además de las cosas que normalmente la Iglesia ha pedido siempre para la salvación de cada alma, debemos pedirle al Señor que ya no tarde. Y eso lo pedimos al Padre en nombre del Nazareno, el Salvador. Lo que salva hoy en los últimos tiempos es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo que hay que pedir, porque si no lo pedimos no nos vamos a salvar. Y por eso las consagraciones tienen que hacerse en honor a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de ellas se salva la gente, a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Os he dicho estas cosas en parábolas. Viene la hora en que abiertamente os daré noticia del Padre. San Juan 16:25. A esto los apóstoles no lo entendían, pero ahora sí lo entienden claramente. Pero peor que los discípulos que no entendían en ese momento es nuestro caso, los cristianos actuales, que todavía no llegan a entender que la salvación viene por la petición de la venida de nuestro Señor Jesucristo, además de los medios normales que hemos siempre considerado en la Iglesia. Hay puntos que pueden quedar oscuros por permisión de Dios, incluso para los santos. Ellos no pudieron verlo porque no están viviendo en los últimos tiempos,
pero o para los que están viviendo los últimos tiempos, ya es claro que la salvación solo viene por la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque si no se acortara el tiempo, nadie se salvaría. Ese poco de tiempo en el cual no lo verán es, como dice San Agustín, el tiempo que va desde la ascensión hasta la parucía, cuando lo volveremos a ver. Por eso, en el Evangelio de hoy, volviendo, salí del Padre y vuelvo al Padre, refiriéndose a su ascensión, San Juan 16, 28, y no pido y ruego al Padre porque el Padre os ama. No hace falta pedirle esto al Padre. Y os ama porque habéis creído que yo salí de Él, yo salí de Dios Padre. San Juan 16, 27. Y por eso termina el Evangelio de hoy. En eso creemos que has salido de Dios, le dicen los apóstoles a nuestro Señor. San Juan 16, 30. Hay que creer en Cristo, no como un simple Mesías, un enviado ungido de Dios, sino el ungido de Dios Padre, como Hijo que sale del Padre por la procesión eterna de la Santísima Trinidad, porque si no Cristo no sería Dios. Entonces salí del Padre. Y por eso los apóstoles dicen, hemos creído que has salido de Dios y de Dios Padre, porque Cristo, el Verbo, no sale sino del Padre. ¿Y cómo no nos va a querer el Padre si creemos que Cristo salió de Dios Padre y el Padre ama a su Hijo? De allí la importancia de tener bien en claro la doctrina de la Santísima Trinidad. El Padre nos ama porque Él salió del Padre y nosotros creemos en Cristo, creemos en que Dios Padre lo envió como Mesías, creemos en eso, creemos en Cristo, que es el enviado de Dios Padre, y lo amamos, y por eso el Padre nos ama, porque amamos la Santísima Trinidad. Si creemos eso, Dios Padre nos ama. Y esa es la revelación que nos está haciendo Cristo en el Evangelio de hoy. La revelación, el mensaje principal del Evangelio de hoy es que el Padre nos ama porque creemos en Cristo. Es el amor del Padre la revelación principal o el mensaje principal de este Evangelio. Por eso nos dice que no hace falta que ruegue por nosotros porque el Padre nos ama, porque hemos creído en Él, en Jesucristo, que ha salido del Padre. Misterio de la Santísima Trinidad. Ver entonces la importancia de pedirle al Padre en el nombre de nuestro Señor, porque Él es el enviado del Padre como Hijo, y si no se acepta al Hijo, no se acepta al Padre, si no se ama al Hijo, no se ama al Padre. Y por eso Jesús dijo, no habéis pedido todavía en mi nombre, en todo lo que el nombre de Jesús es. No hemos pedido todavía en el nombre de Jesús. No le hemos pedido al Padre la venida de Jesús. Todavía no se lo hemos pedido. No hemos pedido al Padre todo lo que el nombre de Jesús es. Salvador en el último tiempo por su venida. Porque si no viene, si no se acorta el tiempo, nadie se salvaría. La salvación viene por acortar el tiempo de su venida. Una vez que comprendamos de todo corazón esto y lo aceptemos, que el mensaje que tenemos que dar a todo el mundo es pedir por la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque si no, no se va a salvar, podremos poner entonces en práctica toda su doctrina, todo lo que sigue de su doctrina, como dice la epístola, con la perfecta libertad. Que la perfecta libertad no sea en vano, que no seamos olvidadizos de lo que leímos en las Escrituras. La epístola de hoy es tomada de Santiago 1, 22, 27. Ese será bienaventurado en su acción. Que no seamos olvidadizos de que nuestro Señor Jesucristo viene y que hay que pedir por eso, porque si no, no nos salvamos. Si no se acorta el tiempo, si no lo pedimos que se acorte, no nos salvamos. Y si alguien cree que es religioso y no es refrenado en su lengua, habla y dice cosas sin probar, sin buscar las pruebas, terminan siendo mentiras o imprecisiones, no es refrenado en su lengua,
sino engañando a su corazón, porque se engañan a sí mismos. La religión de ese tal es vana. La religión pura e inmaculada ante Dios y el Padre es esta, dice Santiago: visitar huérfanos y viudas. Ahora bien, esos eran los más desamparados, socialmente hablando, en el medio en que se vivía en ese momento. Eran seres muy, muy desprotegidos. Aún lo siguen siendo. Pero en ese momento era bastante cruel y difícil ser huérfano y viuda. Y conservarse inmaculado, dice Santiago. La religión pura e inmaculada es, además de practicar esa caridad para con los huérfanos y viudas, el conservarse inmaculado en este mundo. ¿Inmaculado de qué cosa? Del error, de la herejía. Mantenerse inmaculado en este mundo, del contagio de toda la perversidad que tiene el mundo. Sobre todo entonces en estos últimos tiempos, en donde la verdadera doctrina está en riesgo, pues no se mantiene inmaculada por culpa de los hombres de iglesia que le inyectan novedades como la tesis, la restauración de Roma apóstata y degenerada, la anti-infalibilidad del Papa en su magisterio ordinario, el desprecio por la venida de nuestro Señor Jesucristo y la consumación de su reino. Culpa de los hombres de iglesia, la doctrina no se mantiene inmaculada, como manda Santiago en su epístola hoy. Conservarse inmaculado en este mundo. Oigamos la palabra de Dios y la practiquemos, porque el que vive en la perfecta libertad de la religión ama hacer el bien y odia hacer el mal. Es increíble realmente. Uno no puede llegar a comprender cómo hombres de iglesia busquen hacer el mal. Buscan hacer el mal. Bendecid al Señor nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza, nos manda la Santa Misa de hoy en el ofertorio. Él dio su vida por mi alma y no permitió que resbalaran mis pies por culpa de las herejías. Bendito sea el Señor que no desoyó mi oración, en la cual pedimos por la caída de Babilonia, es decir, la caída de toda la cristiandad apóstata, la Roma apóstata y degenerada de hoy, y seguimos pidiendo por esto, que implica pedir también la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque si no viene, si no se acorta el tiempo, no nos salvamos. Nadie va a quedar exento de caer en la doctrina perversa de la Roma apóstata. Por eso hay que salir de la Roma apóstata, por eso hay que dejar los falsos sacramentos de la Roma apóstata. Ese es el motivo por el cual no se debe asistir a las falsas misas ni recibir esos falsos sacramentos. Ni alejó su misericordia de mí, sigue diciendo la oración, porque todo tiene que cumplirse y se cumplirá. Seguimos diciendo, tu voluntad, Señor, no la nuestra. Y hacemos nuestras las hermosísimas palabras de este gran santo que celebramos hoy, San Gregorio VII, he amado la justicia y odiado la iniquidad. Que María Santísima, siempre Virgen, Madre de Dios, ayer en su fiesta de María Auxiliadora, auxiliadora de los verdaderos cristianos, sea siempre nuestra guía. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.